En las aguas territoriales del Reino Unido, Rusia ha desplegado submarinos espía en su búsqueda de cables submarinos, presionando botones que deberían encender todas las alarmas en el cuartel general de la OTAN. Pero el Reino Unido no se ha tomado nada de esto a la ligera. Los submarinos rusos intentaron una jugada sucia en aguas británicas, y el Reino Unido respondió humillando por completo a las tripulaciones de los submarinos, al ejército ruso y al propio Putin. Rusia pensó que estaba siendo sigilosa. A principios de abril, el Reino Unido reveló que Rusia lanzó una operación encubierta en su contra, enviando varios submarinos a sus aguas territoriales. El objetivo era claro, aunque los submarinos intentaran permanecer ocultos. Rusia buscaba recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los cables submarinos que conectan al Reino Unido con el resto del mundo. En esencia, los cables submarinos son la columna vertebral de la infraestructura de comunicaciones global moderna. Sin ellos, Internet y todo lo que conlleva no existiría con la capacidad que tiene hoy. Rusia quería encontrar estos cables antes de lo que probablemente sería una operación de sabotaje para cortarlos y paralizar al Reino Unido. Para ello, Rusia desplegó uno de sus submarinos de clase Akula, junto con un par de submarinos de aguas profundas, vinculados a la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas del país, o GUGI. Solo la presencia de un submarino clase Akula ya sería preocupante. Un submarino de propulsión nuclear. Los de la clase Akula han estado en operación desde la era soviética tardía y, según los informes, transportan 12 misiles Granit lanzados desde submarinos, junto con misiles antibuque Novatar SS-N-15 Starfish y Novatar SS-N-16 Stallion. Sin embargo, el objetivo de Rusia no era atacar al Reino Unido, al menos no directamente. El verdadero objetivo era obtener información sobre los cables, lo que significa que los dos submarinos de la Gushi que viajaban junto al buque de propulsión nuclear de Rusia representaban la amenaza real. No sabemos mucho sobre los submarinos de la GUGI en sí, pero sí sabemos bastante sobre la GUGI. Operando como un programa dentro del Ministerio de Defensa ruso, en lugar de la Armada rusa, la GUGI es esencialmente el velo que Rusia intenta poner sobre sus operaciones de espionaje naval. Existiendo oficialmente para permitir que Rusia lleve a cabo investigaciones oceanográficas, la GUGI se ha convertido en una flota completa que Rusia utiliza para vigilar de cerca las operaciones marítimas de sus enemigos. Los buques y submarinos que forman parte de la GUGI realizan estudios submarinos, colocan y recuperan objetos en el lecho marino, mantienen el equipo militar submarino de Rusia y, como el Reino Unido acaba de descubrir por las malas, llevan a cabo vigilancia encubierta. La GUGI es peligrosa y a principios de 2026 se convirtió en una amenaza para los cables submarinos del Reino Unido. Nunca subestimen la importancia de este tipo de cables. Según Nicole Starosielski, profesora de la Universidad de California, Berkeley, los cables de telecomunicaciones submarinos soportan más del 99% del tráfico transoceánico de Internet. Son la columna vertebral de la Internet global. Y prácticamente todo lo que hacemos en línea está respaldado por ellos de alguna manera. Cada llamada de Zoom a la que te unes o cada correo electrónico que envías llega a su destino gracias a una vasta red de cables submarinos que abarca todo el globo. Y por supuesto, estos cables también son esenciales para el ejército de prácticamente todos los países. The Conversation afirma que estos cables permiten más del 99% del tráfico transoceánico de Internet. Más del 95% de todos los datos que se mueven por el mundo llegan a su destino gracias a este tipo de cables. Actualmente hay 485 de ellos cruzando los océanos y mares del mundo, y suman la asombrosa cifra de 900.000 millas de una proeza de la tecnología moderna. Rusia sabe cuán valiosos son estos cables para los países que considera sus enemigos. El Reino Unido es uno de esos países, o conjunto de países, tanto por su continuo apoyo a Ucrania contra la invasión de Putin, como por ser un bastión de los ideales occidentales que Putin tanto odia. El Reino Unido es una democracia. Putin es un dictador autoritario. El Reino Unido cree en el libre flujo de información. Rusia y el Kremlin intentan controlar cada mensaje que llega a los ojos y oídos rusos. Si Rusia puede cortar los cables submarinos que sustentan todo lo que el Reino Unido representa, entonces Rusia se anota una victoria y debilita a una nación oponente. Por eso los submarinos rusos estaban en aguas del Reino Unido.
Y Rusia fue astuta en lo que estaba haciendo. Hay una razón por la que Rusia envió un submarino de ataque de propulsión nuclear junto a los submarinos de la Gugi que realmente estaban haciendo el trabajo de escanear el lecho marino en busca de cables. Ese submarino de ataque era una distracción, un señuelo, una falsa amenaza que Putin y sus secuaces creían que desviaría la atención de lo que Rusia realmente intentaba hacer, llevando al Reino Unido a creer que un ataque podría ser inminente. Putin estaba usando esencialmente el submarino de ataque ruso para insinuar que Rusia finalmente está lista para encender la mecha de la guerra contra la OTAN, que se ha rumoreado durante tanto tiempo, y que el Reino Unido sería el lugar donde Putin prendería el fuego. Mientras tanto, los submarinos de la Gugi escaneaban. Al menos ese era el plan. Lo que Rusia no sabía mientras sus submarinos navegaban hacia aguas británicas y finalmente las invadían, es que el Reino Unido estaba observando a los buques en cada nudo del camino. Solo sabemos lo que Rusia intentó hacer, porque el Reino Unido ha revelado cuán estrepitosamente fracasó todo. Lo que se suponía que sería una clase magistral de subterfugio ruso ha dejado a Putin humillado, ya que sus submarinos supuestamente sigilosos fueron descubiertos y superados por una respuesta del Reino Unido que dejará al presidente de Rusia temblando de ira. El Reino Unido desató algo en respuesta contra lo cual Rusia no pudo competir, y todo comenzó con el más inofensivo de los equipos, las boyas de sonar. Mientras el Reino Unido rastreaba a los submarinos rusos, primero intentó hacerles saber a esos submarinos que los tenía en la mira. Se desplegaron buques de guerra y esas naves lanzaron boyas de sonar en las aguas como señales para los capitanes de los submarinos. El secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, John Healey, revela el mensaje que estas boyas enviaron a los submarinos rusos. Los vemos. Vemos su actividad sobre nuestra infraestructura submarina. Deben saber que cualquier intento de dañarla no será tolerado y tendría graves consecuencias. Los submarinos de Rusia no captaron el mensaje. Deberían haber dado la vuelta, pero no lo hicieron. El Reino Unido anticipó todo esto. Ha lidiado con Putin y sus tácticas de guerra híbrida lo suficiente en el pasado como para saber que el líder de Rusia no escucha las advertencias. Necesita que se las graben a fuego en la cabeza, y la mejor manera de hacerlo es hacer saber a los activos que Rusia despliega que vas a responder con un nivel de fuerza que podría destruirlos en un instante. Y eso es lo que hizo el Reino Unido. Según Newsweek, el Reino Unido había estado rastreando los submarinos de Rusia durante semanas, y en un territorio muy lejano de las aguas británicas. El Reino Unido se enteró por primera vez de lo que Rusia intentaba hacer cuando sus buques de guerra y aviones de vigilancia identificaron al submarino de clase Akula de Rusia entrando en aguas internacionales en la región del Ártico. Las alarmas comenzaron a sonar cuando el Reino Unido vio que el submarino se dirigía hacia sus aguas. Sin embargo, el Reino Unido estaba preparado para todo, especialmente una vez que descubrió los dos submarinos de la Gugi que navegaban en la misma región que el submarino de ataque ruso. Se desplegó la fragata tipo 23, el HMS St. Albans, y es probable que ese barco fuera el que envió las boyas de sonar que el Reino Unido usó para advertir a Rusia. Cuando esa advertencia fue ignorada, el Reino Unido también desplegó el RF a Tidespring, que es un buque cisterna, y varios de sus helicópteros Merlin. Estas no son armas que el Reino Unido usaría necesariamente para contrarrestar directamente el submarino de ataque de Rusia, quizás con la excepción de la fragata. Por ejemplo, el RF a Tidespring reabastece de combustible a los barcos de la Royal Navy, por lo que probablemente fue enviado para asegurar que el HMS St. Albans pudiera navegar todo el tiempo que el Reino Unido lo necesitara. Pero todo combinado formó una fuerza naval y aérea que dejó claro a los operadores de los submarinos rusos que estaban siendo observados. Más tarde llegó un avión de reconocimiento marítimo P-8 desplegado por la Royal Air Force. Ese avión permitió al Reino Unido monitorear los submarinos rusos 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras los barcos de la Royal Navy cubrían las miles de millas necesarias para seguir la pista de los sigilosos buques de Putin. Entonces, se añadió otra capa a la respuesta. Si bien los submarinos rusos presentaban su amenaza más directa para el Reino Unido y sus aguas, no podemos olvidar que el Reino Unido es parte de la OTAN. Cualquier amenaza para el Reino Unido es una amenaza para esa organización de defensa colectiva,
por lo que no pasó mucho tiempo antes de que el Reino Unido se encontrara trabajando junto a los aliados de la OTAN para presentar una fuerza aún mayor contra los submarinos rusos. Lo que comenzó como una pequeña operación de vigilancia se convirtió en una misión que involucró a 500 efectivos. Fuerzas aliadas, incluidas las de Noruega, se unieron al equipo de respuesta. Al final de la operación, se habían registrado más de 450 horas de vuelo por parte de las aeronaves del Reino Unido, además de las miles de millas náuticas cubiertas por sus barcos. La situación se había salido completamente del control de Rusia. Luego vino la humillación. El submarino de clase Akula de Rusia fue el primero en dar media vuelta y huir. Eso respalda la creencia del Reino Unido de que el submarino nunca estuvo destinado a ser más que un señuelo, ya que sabe que Rusia no se atrevería a lanzar un ataque contra él o contra cualquiera de los aliados de la OTAN del Reino Unido en este momento. Con el juego descubierto, ese submarino se retiró a casa mucho antes de llegar a las aguas del Reino Unido. Sin embargo, los dos submarinos de la Googie siguieron avanzando y finalmente pasaron algún tiempo en y alrededor de las aguas más amplias del Reino Unido. No habrán podido hacer mucho. Bajo monitoreo constante, esos submarinos quedaron expuestos y los planes de Putin para recopilar información en secreto quedaron hechos añicos. Es posible que los submarinos de la Googie hayan identificado algunos cables submarinos, pero el Reino Unido sabe precisamente lo que podrían haber encontrado y puede diseñar una respuesta apropiada. Rusia no quiere eso. Se suponía que todo esto era un gran secreto, no una operación que fue identificada en las profundidades de las aguas del Ártico y luego rastreada y frustrada por la respuesta del Reino Unido. Los submarinos de la Googie ya han abandonado las aguas del Reino Unido. Están siguiendo al aspirante a señuelo de vuelta al norte y regresan a Putin con otro mensaje de Healy resonando en sus oídos. Nuestras fuerzas armadas les dejaron claro que estaban siendo monitoreados, que sus movimientos no eran encubiertos, como planeó el presidente Putin, y que su intento de operación secreta había sido expuesto, declaró Healy. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también ha dejado claro que el Reino Unido no tolerará nada que Rusia pueda intentar que pueda dañar a la nación. No dudaremos en tomar medidas y exponer la actividad desestabilizadora de Rusia que busca poner a prueba nuestra determinación, dijo Starmer. Y no es solo el Reino Unido quien se jacta de su respuesta a la misión de sabotaje de Rusia. Ucrania, que durante tanto tiempo ha sido beneficiaria del apoyo del Reino Unido, se ha apresurado a burlarse de Putin, por lo que finalmente se convirtió en una operación de un mes de duración que fue descubierta desde el principio. El 9 de abril, el mismo día en que el Reino Unido reveló el rotundo fracaso de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, acudió a X para señalar que lo que Rusia intentó hacer debería servir como una advertencia para cualquier nación que esté subestimando hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Las operaciones clandestinas rusas en el Atlántico Norte, descubiertas por el Reino Unido, demuestran las agudas amenazas regionales y globales que plantea el régimen ruso, dijo Sybiha en su publicación, dejando muy claro que los submarinos de Rusia operaban en muchas más aguas que las del Reino Unido. Sybiha añadió: «Instamos a la comunidad internacional a abandonar cualquier ilusión sobre Moscú. Este régimen debe ser contenido, aislado y sancionado sin piedad para mantener a raya sus ambiciones agresivas. Rusia es una amenaza global». Sybiha cree que ya es hora de que el resto del mundo se dé cuenta de ese hecho. La realidad que el Reino Unido ha expuesto es que Putin no solo está librando una guerra convencional contra Ucrania. Durante años, él y Rusia han estado involucrados en una guerra híbrida con gran parte del resto de Europa. Esta guerra sombría no implica enviar tropas a través de las fronteras de otras naciones o buques de guerra con el propósito expreso de lanzar misiles contra territorio europeo. Es más sigilosa que eso, y las hazañas submarinas de Rusia son un ejemplo perfecto. Putin está tratando de desestabilizar Europa. Quiere usar amenazas, tanto reales como implícitas, para crear división, y también está dispuesto a sabotear a sus enemigos de cualquier manera que pueda. Eso incluye escanear y dañar cables submarinos. Y el Reino Unido sabe que lo que acaba de frustrar en el Ártico y en sus propias aguas es solo la punta del iceberg de la guerra híbrida de Putin. Esto está lejos de ser el primer caso de buques rusos que intentan penetrar en aguas del Reino Unido, y también lejos de ser la primera vez que el Reino Unido ha dado una respuesta contundente
para hacerle saber a Rusia que no puede salirse con la suya. En noviembre, la Royal Navy fue llamada a la acción 2 veces en otras tantas semanas para frustrar intentos de sabotaje e intimidación rusos muy similares al que acabamos de ver. Esta vez no fueron submarinos. En su lugar, Rusia envió un barco de investigación llamado Yantar al Mar del Norte. El Yantar es el tipo de buque de investigación oceanográfica que la GUGI se especializa en utilizar, y no es exagerado llamar a las cosas por su nombre en esta ocasión. El Yantar es un barco espía. Durante 8 días consecutivos, la Royal Navy, con algo de ayuda de los aliados de la OTAN del Reino Unido, vigiló al Yantar mientras navegaba en el Mar del Norte antes de que se alejara en dirección a las Islas Feroe. En esta ocasión, el Reino Unido desplegó el Somerset, otra de sus fragatas tipo 23, y ese barco utilizó su potente conjunto de radares y sensores para rastrear cada movimiento del buque ruso. Aproximadamente al mismo tiempo que esto sucedía, la Royal Navy también despachó barcos patrulleros como parte de una operación de seguimiento aliada centrada en el RFN Stoichий y un petrolero llamado Yelnya. Ambos se movieron a través del estrecho de Dover y se dirigieron hacia el oeste a través del Canal de la Mancha, aunque ninguno terminó realizando actividades fuera de la norma marítima. Rusia afirmará que ese era el plan desde el principio. La mayor probabilidad es que el RFN Stoichий estuviera destinado a representar una amenaza para el Reino Unido, solo para encontrarse confrontado con una fuerza aliada que lo escoltó lejos de las aguas del Reino Unido. Avancemos un par de meses, y el Reino Unido estaba lidiando con aún más intentos de sabotaje marítimo de Rusia. Esta vez, Rusia envió un buque llamado Sinegorsk a las aguas del Reino Unido. Ese barco ancló a unos 3.7 kilómetros, o alrededor de 2.3 millas, de la costa del condado inglés de Somerset el 27 de enero. Allí permaneció durante 14 horas, peligrosamente cerca de los tipos de cables submarinos que discutíamos antes, hasta que el Reino Unido envió sus helicópteros militares Wildcat. No mucho después, el barco ruso levó anclas y se alejó hacia aguas abiertas. Este incidente fue un poco diferente de los otros que hemos cubierto. Tanto las incursiones de noviembre de 2025 como las de 2026 en aguas del Reino Unido involucraron buques de guerra y o submarinos rusos, y también activos de la GUGI. El Sinegorsk no es nada de eso. Es un buque de carga que navega bajo bandera rusa, pero era igualmente una amenaza. United 24 Media dice que el buque ancló muy cerca de 5 enormes cables submarinos, incluidos el EXA Express, TGN Atlantic y VCNL Western Europe, todos los cuales transportan datos a través del Atlántico hacia las Américas y el resto de Europa. No había ninguna razón para que un carguero ruso echara el ancla en este lugar específico, especialmente no un ancla que pudiera ser arrastrada por el lecho marino hacia la trayectoria de cables tan valiosos. Este último incidente ofrece una visión aterradora de la guerra híbrida de Rusia contra el Reino Unido. El uso de activos militares y de la GUGI puede entenderse. Todo el mundo sabe que los barcos y submarinos que navegan bajo esos paraguas están destinados a ser peligrosos. ¿Pero barcos de carga? Eso es bajo, incluso para Putin, ya que ahora está usando barcos civiles para intentar sabotear al Reino Unido y sus aliados. Rusia sabe lo que está haciendo aquí. Si el Reino Unido respondiera a uno de estos tipos de buques con algo más que una escolta, Rusia podría protestar. Putin podría hacerse la víctima y obtendría su justificación para una guerra contra uno de los miembros de la OTAN. Y mientras todas estas tácticas navales están en juego, Rusia también se compromete con otros aspectos de su guerra híbrida contra el Reino Unido. El Daily Mail informa que los ciberataques rusos contra el Reino Unido han aumentado en un 1.586% desde que el Reino Unido respaldó públicamente a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia. Los ciberataques en el Reino Unido aumentaron en un 50% solo en 2025, informa The Guardian. No todos esos ataques habrán sido de origen ruso, pero muchos sí lo habrán sido, y nos muestran que Rusia está librando una guerra contra los canales de comunicación y datos del Reino Unido, que se extiende mucho más allá de su ataque a los cables submarinos. Hablando de información, Rusia se especializa en manipular la información hasta el punto de convertirla en desinformación. Forbes informa que los legisladores del Reino Unido advierten que las operaciones de desinformación rusas en el Reino Unido equivalen a un estado de guerra. Es difícil discutir su punto. Esos legisladores exponen la red Doppelganger,
que está respaldada por Rusia y se especializa en publicar comentarios pro-Rusia y anti-Occidente en las plataformas de redes sociales. Solo en X, dicen los legisladores, esta red ha inundado las publicaciones con comentarios sobre la salud de la princesa de Gales, las victorias de Putin en las elecciones rusas y la supuesta debilidad y fracasos de Ucrania. Los bots rusos son rampantes en las redes sociales, y el Kremlin los está utilizando para moldear el discurso y colorear la opinión pública. Todo se trata de división y caos. Si se crean esas dos cosas, Rusia prepara el escenario para una guerra convencional. Esto es una guerra contra el Reino Unido, pero no como la conocemos. Los submarinos que Rusia acaba de intentar enviar a las aguas del Reino Unido sin ser vistos son solo el último ejemplo de una campaña híbrida mucho más amplia. El Reino Unido está alerta a lo que Rusia está haciendo. Responde a las amenazas visibles, como vimos en abril, y sabe de dónde provienen los ciberataques y la desinformación que plagan sus autopistas de la información. Manteniéndose preparado, el Reino Unido está advirtiendo a otras naciones de la OTAN, y esas naciones están respondiendo al llamado. Muchas han sido víctimas de las tácticas híbridas de Rusia y están respondiendo. Suecia es el ejemplo perfecto. La invasión de Ucrania por parte de Putin fue el catalizador para la entrada de Suecia en la OTAN, y la nación ahora está apoyando a Ucrania con armas del tipo que Rusia nunca esperó. La lanza mágica de Odín ha entrado ahora en Ucrania y está cambiando las reglas del juego en el Mar Negro.